noches, profesores y compañeros. El día de hoy voy a explicar con respecto al hantavirus. Siguiente, por favor. Bien, se menciona en segundo lecturio que pertenece a la familia de los Bonifilidae. Sin embargo, en el año 2017, el Congreso de Taxonomía Viral cambió la posición de familia a los Bonifilidae y lo pasó a orden, haciendo que la familia ahora sea Handaviridae. Este virus se va a caracterizar de presentar o causar dos síndromes muy importantes, que va a ser el síndrome pulmonar y el síndrome renal, el síndrome febril renal hemorrágico. ¿Qué más podemos mencionar? Este virus va a ser de ARN simple, monocatenario, de sentido negativo con envoltura. Y su modo de transmisión va a ser a través de los roedores, en donde se menciona que más o menos en el año 92 hubo el fenómeno del Niño, aumentaron las lluvias torrenciales, aumentando la vegetación. Un mayor número de estos roedores empezaron a poblar el lugar en Estados Unidos, causando que se dé una mayor propagación de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se dio la inhalación de las heces, de la saliva, entre otros, de estos roedores. Siguiente, por favor. Bien. Con respecto a los factores de virulencia, vamos a tener en su membrana las glucoproteínas que van a permitir la entrada del virus y la fusión de este. También su genoma va a ser, se le dice que tripartita, porque van a tener tres: el pequeño, small, large en medio, y cada uno va a codificar a proteínas distintas. Por ejemplo, el small va a codificar a las proteínas de la nucleocápside, el largo a la ARN polimerasa y el medio a las glucoproteínas de superficie. También vamos a tener a las proteínas de la nucleocápside que van a envolver el ARN, ¿no?, el material genómico, y va a participar en la replicación. Y por otro lado, también vamos a tener a la proteína no estructural, que va a ser un inhibidor importante y débil del interferón. También dentro de las glucoproteínas la más importante es la GN, porque esta va a inhibir al interferón beta. Siguiente, por favor. Con respecto a la replicación, el proceso de replicación, el virus va a ingresar a nivel de la membrana, recordando que tiene un tropismo, ¿no?, por las células endoteliales tanto del pulmón como del riñón. Es por eso que van a causar los distintos síndromes que te voy a hablar al último. Entonces se va a adherir a la membrana a través de sus receptores de integrina beta 3, va a seguir una endocitosis mediada por clatrinas, va a darse un transporte, se va a formar el endosoma temprano con un pH de 6 a 6.5, luego se empieza a acidificar y se forma el endosoma tardío, ¿no? Ante un bajo pH se da la fusión de la membrana viral con el endosoma, causando la liberación de los RNPS, que vienen a ser los complejos ribonoglucoproteicos, que van a estar compuestos principalmente por el ARN viral y las nucleoproteínas. Esta va a dar lugar a la transcripción del ARN viral para que se dé lugar al ARN mensajero y próximamente se dé la síntesis de proteínas. También se va a dar lugar a la replicación para generar nuevas copias de este virus. Se va a dar también el procesamiento a través del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y en la parte trans Golgi se va a dar el ensamblaje para que próximamente se dé el transporte de vesículas y finalmente el virus salga por exocitosis una vez ya maduro para poder causar la infección. Siguiente, por favor. Bien, el mecanismo de patogenicidad. Aquí podemos apreciar un endotelio normal, en donde tenemos un endotelio saludable, donde se mantiene la integridad porque van a estar las uniones estrechas de BE y caderina. Y como ya mencioné, este hantavirus tiene una predilección, un tropismo, ¿no?, hacia las células endoteliales de los riñones y los pulmones, ¿no? Va a ingresar y va a alterar todas las células endoteliales, causando primero que se dé la liberación de los factores de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué va a causar esto? Que aumente la permeabilidad y haya una disfunción a nivel de las uniones de BE y caderina, causando una fuga capilar y una extravasación. Posteriormente también se dice que se podría dar una trombocitopenia debido a que las plaquetas van a intentar adherirse al endotelio, sin embargo van a ser consumidas ante esta disfunción de las uniones estrechas.
Y también se va a dar la activación del complemento de cascadas, ¿no? A través de la proteína C5b9S. También se va a dar la liberación de la bradiquinina, que va a aumentar la permeabilidad, puede causar un edema incluso. Y también se va a dar la coagulación, se va a intentar reparar el daño, sin embargo se van a dar la formación a unos microtombos que finalmente van a causar en el paciente una hipoperfusión y un daño tisular a nivel del endotelio. Siguiente, por favor. Y por último, lo más importante de esta enfermedad es que van a causar dos síndromes importantes. El síndrome pulmonar por hantavirus, que va a causar, se va a dar a través de la manifestación de edema pulmonar, fiebre y escalofríos, y también se dice que este va a abundar a nivel de América, tanto del norte como del sur, mientras que el síndrome por fiebre hemorrágica con síndrome renal se va a caracterizar por azotemia secundaria endotelial y por lesiones renales agudas que va a manifestar en el paciente en oliguria, proteinuria y hematuria. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Voy a hablarles sobre el arenavirus. Esto pertenece a la familia Arenoviridae, que es del género Arenavirus. Tiene una estructura premórfica, tipo redonda ovalada, que tiene un diámetro de 110 hasta 130 nanómetros. Tiene un aspecto arenoso que se puede decir que tiene como ribosomas dentro, ¿no? Esta tiene lo que es un genoma, un ARN negativo, que va a tener dos segmentos, un segmento L y un segmento S, que van a, el segmento L va a, como decir, codificar dos tipos de proteínas, que es la proteína grande, también conocida como la polimerasa, y la proteína Z. El segmento S tenemos a la nucleoproteína y a la glicoproteína precursora. La transmisión se va a darse a través de animales que son roedores como ratas, ratones, hámster, etc. Y estas van a ser a través de aerosoles, a través también de las lesiones cutáneas, las cuales pueden llegar al contacto, ¿no? Esta tiene una cápside, una nucleocápside, lo que es de forma, simetría helicoidal. Sí, por favor. Bueno, hablemos sobre sus factores de virulencia. Iniciamos desde adentro, ¿no? Tenemos la polimerasa. La polimerasa, que va a ayudar más que todo al proceso de replicación y transcripción, de que como es un ARN negativo, eso tiene que pasar a un ARN mensajero para que pueda ser transcrito, ¿no? Y también replicado. Luego tenemos lo que es la nucleoproteína. Esta nucleoproteína lo que va a hacer es recubrir, como decir, proteger o encapsular, ¿no?, al ARN viral. Estas que van a también ayudar a la inhibición del interferón 1, que es interferón 1 alfa y tanto beta, ya que estaban bloqueando lo que es los receptores de reconocimiento de patrones, que es el tipo RIN, y también las MDA5. Luego tenemos la parte de la proteína de la matriz, que es la proteína Z. Esta usualmente se puede conocer como lo que es el tipo en el proceso de ensamblaje, y también van a ayudar en el proceso de lo que es inhibiendo el sistema inmunitario a través de las MAPS y las TDK1 y las IRF3. Siguiendo de la estructura, la parte externa, estas van a tener una membrana lipídica que van a ser del huésped, ¿no?, usualmente. Tenemos las glicoproteínas como tipo espigas, que estas vamos a tener dos tipos. Tenemos la glicoproteína precursora 1 y el tipo 2. El tipo 2 más que todo va a la función del fusionamiento, ¿no?, de las membranas, y la glicoproteína 1, esta es para la unión con sus receptores. Y estos receptores tenemos dos tipos. En el tipo de viejo mundo, que son tipos de virus, ya que en el arenavirus tenemos diferentes tipos de virus, ¿no? En caso del viejo mundo, un ejemplo del virus de cariomeningitis linfocítica, que usa un receptor que es el alfa-distroglicano, que estas se van a unirse a través de su glicoproteína 1. En caso del receptor de nuevo mundo, como ejemplo el virus de Junín, que es de Argentina, estas se van a unirse a su receptor transferrina 1. Bueno, aquí está lo que estaba mencionando de viejo mundo y nuevo mundo. El viejo mundo, como decíamos, tenemos la virus cariomeningitis
linfocítica, que esta va a afectar al sistema nervioso, que más que todo es una respuesta inflamatoria de las meningitis por linfocitos, ¿no? En caso también tenemos el virus de la Lassa, que esta causa la fiebre de Lassa, pero es una fiebre igual hemorrágica que se da en África Occidental. Tenemos el Viejo Mundo, tiene algo parecido, pero el ingreso es como que diferente, ¿no? Según la investigación. Estas se van a unirse a un receptor del Viejo Mundo, a su receptor alfa-distroglicano, que estas se unen y ingresan a través de la endocitosis, y estas se forman un endosoma. Al entrar en el endosoma, estas van a formar parte del cuerpo multivesicular. Estas van a ser formadas por el complejo SCRT, que estas van a, como decir, van a acomodarse, como de que van a poder, como decir, esperar el proceso donde cómo se va a poder liberarse el nucleocápside, estas para poder liberar, ¿no? Ese nucleocápside para poder fusionarse. Entonces estas van a como que esperar el momento donde se genere lo que es el receptor de fusión, que es la LAMP1 en el caso de la cariomeningitis linfocítica. Y eso pasa a lo que es un endosoma tardío, ya que el endosoma tardío baja su pH, esto permitiendo así lo que es el fusionamiento de las membranas, ya que la glicoproteína tipo 2, la cual va a ayudar al funcionamiento de esas membranas, ¿no? Y liberación así de la ARN viral. Este es en caso del Viejo Mundo. Ahora, hablemos del Nuevo Mundo, que tenemos el virus de Junín, que se da en Argentina, que se da la fiebre hemorrágica argentina, el virus de Machupo, que es en Bolivia, la fiebre hemorrágica boliviana, y el virus de Guaranito, que se da la fiebre hemorrágica de venezolana, ¿no? Estas se van a unirse a un receptor de transferrina 1, que van a generar lo que es a través de una endocitosis, pero mediadas por clatrina, van a ingresar, las cuales van a ser transportadas por las EEA1, y así van a pasar por todo, transportadas así para que puedan bajar lo que es disminución del pH, donde se va a disminuir el pH en el endosoma tardío, generando lo que es el fusionamiento de las membranas, igual también liberando. Después de haberse ingresado, de haberse fusionado y liberado, pasamos a la transcripción y a la replicación. Este tipo de ARN que tiene sus dos segmentos son ambisentidos. ¿A qué me refiero que tiene dos tipos de sentido? Las proteínas se pueden transcribir de sentido negativo y de sentido positivo. Entonces, estas necesitan ser transcritas de maneras como ordenadas, ¿no? Porque estas no se van a transcribir todos juntos. Entonces, inicia por una transcripción temprana, que inicia a través de primero va a iniciar con todo de sentido negativo. Tenemos la proteína L y la nucleoproteína que son de sentido negativo. La ARN polimerasa va a generar lo que es la transcripción, generando un ARN mensajero de cada una de esas dos, y estas se van a traducirse en el ribosoma, generando lo que es las proteínas, ¿no? Y estas va a haber bastante traducción y transcripción. Estas se van a acumular, permitiendo a que se dé la replicación. ¿Dónde se va a darse la replicación? Por ello, esta replicación, como es un ARN de sentido negativo, lo que es el arenavirus, entonces el ARN polimerasa va a generar una copia, un antigenoma. Este antigenoma va a ser usada por la ARN polimerasa como un molde también para generar lo que es el ARN negativo, para que sea lo que es, para que se genere lo que es la replicación, ¿no? Generando lo que es el ARN negativo. Y es ahí donde se genera una replicación, y tanto también esa replicación ayuda a lo que se dé la transcripción de las siguientes proteínas. Como después de haberse replicado, esta cadena se vuelve positiva y esta cadena se vuelve negativa. Sabemos que la ARN polimerasa va de 3' a 5', entonces inicia desde acá, desde 3', transcribiendo, generando lo que es el ARN mensajero, y estas se van a traducirse tanto con la glicoproteína. Se traducen en el ribosoma y estas van a producirse de esa manera. En el caso de las glicoproteínas, estas van a ser empaquetadas en el aparato de Golgi y estas van a ser liberadas a la parte externa, ¿no? Donde se van a posicionarse juntamente con las proteínas Z, o también proteína de la matriz, que van a ayudar al ensamblaje después de todo lo que se ha producido, lo que es la nucleocápside, y estas van a ensamblarse y va a salir por gemación. Y estas van a ingresar al torrente sanguíneo. Usualmente estas ingresan a lo que son macrófagos, células dendríticas, y afectan liberando lo que es
interleucina 6, factor necrocítico tumoral alfa y el interferón gamma, y estas van a generar inflamación, lo cual va a generar lo que es fuga vascular. ¿Sí? Bueno, acá tengo lo que es un poco de cómo el sistema inmunitario va a actuar. Tengo lo que es, ha ingresado todo el proceso, donde normalmente se puede darse que la RIM, los receptores de reconocimiento de patrones, van a reconocer al ARN viral. A este ARN viral lo reconoce y se van a activar. Al activarse, este tipo RIM y este de MDA5, estas van a activar a las MAPs, que son unas proteínas de los mitocondriales, y estas van a activar a lo que es al TAM-TBK1, y estas también van a activar al IRF3 y también a las 7. Porque estas IRF3 se van a fosforilar y estas van a entrar al núcleo, van a producir lo que es interferón tipo 1, alfa y beta. Es lo normal que se debería dar y así inhibir lo que es al ARN como que eliminando. Pero este virión tiene lo que es la nucleoproteína y la proteína Z. Estas van a permitir lo que es inhibir este proceso, ¿no? En primer lugar, la nucleoproteína va, para que no se dé el reconocimiento por esta señalización, primero va a ir como que bloquear a las RIM y a las MDA, juntamente con la proteína Z. Esto lo cual no va a permitir lo que es la activación de las MAPs. Otra también es en el caso de la nucleoproteína en las TBK1 y también en las IRF3, permitiendo de que no se dé la fosforilación, tampoco ingrese dentro del núcleo y tampoco se produzca lo que es interferón tipo 1, lo que es alfa y beta. Y también evita lo que se dé lo que es la apoptosis y que no se elimine, ¿no? Primordialmente. Entender el proceso de replicación viral y sobre todo explicarlo de tal manera que resulte comprensible es un esfuerzo extra que hace el estudiante. Felicito a tu compañera también. Han logrado captar y luego transformarlo. No es lo mismo entenderlo uno que hacerlo entender a los demás. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Pedro. ¿Entiendes? Le voy a hablar acerca de lo que es la fiebre amarilla. Siguiente, por favor. Bien, para iniciar con ello, debemos decir que la fiebre amarilla no es una enfermedad infecciosa, transmitida por los mosquitos, que el género es la Aedes aegypti, es el más común de esta enfermedad. En la actualidad hay 34 países en África y 13 de América Central, en los cuales tienen una zona endémica, en la cual están afectadas por ella. Se caracteriza principalmente los dolores musculares, la ictericia en casos graves, la fiebre, hemorragias. El daño hepático es el más severo, es una fase ya tóxica en la que se puede presentar esta enfermedad. Como ya mencioné, principalmente el vector, el Aedes aegypti, que es un mosquito diurno que produce en aguas escantadas, limpias, en áreas urbanas, y es responsable de la transmisión urbana de fiebre amarilla. Este virus es un virus de ARN de cadena simple, es un virus encapsulado y tiene una proteína E que va a ser importante para que se genere su replicación. Es de la familia del flavivirus. Siguiente, por favor. Para sus factores de virulencia, como ya mencioné, la proteína E va a ser esencial para que pueda generar. Bueno, esta proteína tiene es la principal glicoproteína de envoltura de este virus, ¿no? Va a ser responsable de la adhesión hacia los receptores celulares y la fusión de membrana. Esto acompañado con lo que son otras proteínas que son el NS1, que es una proteína multifuncional que va a ayudar a lo que es la evasión de la respuesta inmune del mismo huésped. Junto con la proteína E son muy importantes, y también vamos a tener lo que son las proteínas NS2A y la NS2B, que también son muy importantes para que este virus pueda generar sus replicaciones.
lo que va a generar también es determinar el tropismo celular, especialmente en los hepatocitos, que va a ser el órgano mucho más, mayor afectado, ¿no? El blanco principal de la respuesta inmune y de los anticuerpos neutralizantes, la proteína E, también tiene capacidad de evasión inmune, como ya mencioné. Es importante para que pueda evadir la respuesta inmune del cuerpo, del sistema inmune del virus, ¿no? Y pues tiene una replicación eficiente en el citoplasma, ya que el virus se va a replicar rápidamente en el citoplasma de las células humanas, especialmente en los hepatocitos, células dendríticas y macrófagos. Produce una gran carga viral que va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica y daño tisular. Siguiente, por favor. Bien, lo que va a generar es una adhesión y entrada. El virus se va a unir a los receptores celulares por medio de la proteína E, que esta va a ser esencial, como ya mencioné, para que se genere la adhesión. Va a generar cierta fusión y liberación del genoma, va a ser transportado en un endosoma, va a generar una transducción. El ARN viral va a actuar como un ARN mensajero, lo que se traduce directamente en una poliproteína viral. Genera su replicación del ARN, esto mediante los complejos de replicación asociados a las membranas del retículo endoplasmático. Va a generar un ensamblaje donde las proteínas estructurales y el nuevo ARN viral se van a ensamblar en el retículo endoplasmático formando partículas inmaduras, y va a generar la fase de maduración donde las partículas inmaduras pasan por el aparato de Golgi, donde la proteína PRM es procesada por la purina a su forma madura, activando el virus, y luego la fase de liberación, donde las partículas virales maduras van a ser liberadas por exocitosis, listas para poder infectarse nuevamente. Eso es un cuadro ya más general. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, buenas noches, doctor compañero. Yo voy a hablar sobre el virus de Zika. Por favor. Bueno, pertenece a la familia Flaviviridae y al género Flavivirus. Pues posee un genoma de ARN monocatenario positivo y es un virus envuelto, es decir, que posee una capa lipídica. Referente a su transmisión y tropismo, va a presentar tropismo por los queratinocitos, fibroblastos dérmicos, células placentarias y células dendríticas. Su transmisión se va a dar especialmente por el vector Aedes aegypti, el mosquito hembra, ya que este tiene la necesidad de la sangre para su reproducción. También se puede dar el contagio por fluidos corporales, relaciones sexuales y contacto vertical. Referente a sus factores de virulencia, vamos a encontrar que el ARN monocatenario positivo va a presentar un port o una puerta de lectura, lo cual va a permitir que este sea directamente traducido por el ribosoma en el citoplasma del huésped y se va a traducir en una única poliproteína viral. Esta única poliproteína va a escindirse en proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Dentro de las estructurales encontramos a la proteína E, que determina el tropismo, ya que forma dímeros alrededor de la cápside del genoma, y esta es la que se va a unir a los receptores como el DC-CIM y el ASL en células placentarias, neuroplacentarias. También encontramos a la proteína precursora M, que estabiliza la proteína E, ya que la mantiene plegada durante su tránsito hasta que llegue al aparato de Golgi, para que ésta pueda activarse a tiempo y no se una a cualquier otro receptor de repente intracelular. Y referente a la proteína C, pues esta forma la cápside icosaédrica que va a proteger el genoma viral. Referente a las proteínas no estructurales, encontramos a la proteína NS1, que participa en la evasión inmune y replicación porque se une a los receptores del sistema inmune bloqueando señales, y en la replicación porque crea vesículas dentro del retículo endoplásmico que van a ser llamados sitios de protección para su replicación. La proteína NS2A también participa de este complejo organizando estas vesículas de doble membrana. El NS2B es el cofactor proteasa de la proteína NS3, ya que activa su porción proteasa para escindir la poliproteína viral.
y la porción helicasa va a permitir que se desenrolle el ARN viral para que pueda ser replicado. El NS4A y el NS4B remodelan la membrana siendo parte del complejo de replicación, y el NS5 participa en la replicación del ARN viral lentamente. Otro factor de virulencia va a ser la capacidad de mutación genética que presenta este virus. En cuanto a la mutación en la proteína E, como podemos ver en este caso, cuando hay una mutación en la proteína E, esta deja de estar presente en la superficie y por ende disminuye su capacidad de virulencia, ya que no se puede unir a sus receptores, no hay manera de que infecte a las células. También vamos a encontrar mutaciones en las proteínas NS1 y NS2 va a haber una sustitución de alanina por valina. En el NS1 se dan el residuo 188, favoreciendo la mayor transmisión vertical porque esta proteína no estructural va a estar presente en el torrente sanguíneo, por lo tanto cuando un mosquito te pique puede obtener, digamos, o pasar esta proteína dentro de sí, y es por eso que aumenta la mayor transmisión vertical. Y en cuanto a la NS2, la sustitución de alanina por valina se da en la porción A117V y genera mayor replicación en el tejido hospedero, aumentando la virulencia en el huésped. ¿Sí? Referente a su mecanismo de patogenicidad, vamos a ver de que el Zika se une por medio de sus receptores y es endocitado, formando un endosoma temprano, un endosoma tardío. Dentro del endosoma tardío va a haber acidificación por medio de la activación de bomba de protones que van a generar una disminución del pH, favoreciendo a la fusión de la membrana viral con la membrana del endosoma. Bueno, en este proceso también va a participar la ubiquitinación, siendo la primera la proteína activadora, que va a dar el punto clave que generalmente se encuentra en el endosoma para que esta pueda ser ligada. Cuando el ARN se libera al citoplasma, este va a ser replicado dentro del retículo endoplásmico, ya que ahí es donde se generaron las vesículas o zonas de protección. Y dado esto, también ahí mismo se va a dar la traducción por medio de los ribosomas transcritos en el citoplasma. En el mismo retículo endoplásmico se va a dar la formación de viriones inmaduros. Los viriones inmaduros viajan hacia el aparato de Golgi, en donde la proteína precursora M se va a escindir por la furina. La porción PR es expulsada hacia el medio exterior y la porción M va a favorecer a la activación de la proteína E para que ésta pueda ser expresada y se formen viriones maduros. Cuando se forman los viriones maduros, recién pueden salir por exocitosis. Bueno, aunque también nos indican de que cuando esta atraviesa el citoplasma y el aparato de Golgi, ya con la proteína E activada, puede ser ubiquitinizado. Y cuando se da este proceso, estos viriones con la ubiquitinación tienen un mayor tropismo, digamos, hacia sus receptores, que el virus que no de repente. Respecto a su diseminación sistemática, cuando el virus sale del torrente sanguíneo ocasiona una viremia y puede dirigirse hacia el tejido reproductor masculino, afectando células de Leydig, de Sertoli y permanecer ahí. Es por eso de que existe la posibilidad de un contagio por relaciones sexuales. En el caso del tropismo que tiene hacia las células placentarias, en un caso de gestación tardía, cuando el virus de Zika llega a contacto de la sangre materna, vamos a ver la activación del interferón gamma. Este va a actuar de manera autocrina y paracrina, activando genes que son netamente activados por el interferón gamma, generando una buena respuesta antiviral. Es decir, que en estos casos es poco probable que haya una infección fetal por el Zika, pero generalmente durante el estado de gestación temprana, el Zika atraviesa las capas del citoplasma, pudiendo llegar hasta el capilar del feto. Cuando llega al capilar del feto, tiene afinidad también por las células neuronales del cerebro fetal, afectando específicamente a células progenitoras neurales.
Estando aquí, pues se va a dar la activación del interferón 1 por medio, bueno, esto va a ser una respuesta antiviral, se va a generar apoptosis de estas células progenitoras y se van a inhibir los genes de neurogénesis, ocasionando una neurogénesis deficiente y con esto microbioma. Bueno, respecto a la evasión y respuesta inmune, la vía de la autofagia es utilizada por el Zika, ya que normalmente la vía del fosfatidilinositol va a bloquear la autofagia, pero las proteínas NS4A y NS4B bloquean a la proteína quinasa A, por lo tanto no hay quien inhiba al complejo diana de rampamicina, activando al PUL1 y con esto se van a activar proteínas precursoras del autofagosoma. El autofagosoma se va a unir a un lisosoma y van a internalizar, ¿no?, a este virus. Entonces, la vía de autofagia funciona porque ayuda a que la liberación del ARN viral se dé de una manera más rápida o eficiente, por eso que lo utilizan como medio de replicación. Bueno, luego de eso ocurre lo mismo, ¿no?, que se libera por acidificación, nada más. También se va a dar la activación de la vía intrínseca de apoptosis por la proteína NS4B, que va a activar el complejo apoptótico. Este complejo apoptótico de BCL2 y VAX alteran los canales iónicos de la mitocondria, generando la pérdida del potencial de membrana y la liberación de citocromo. La liberación de citocromo va a activar el apoptosoma, activando la caspasa 9, 7, 3, generando apoptosis de la célula, que puede favorecer de alguna manera para que el Zika salga y genere viremia o para matar a la célula, y bueno, en un caso de que el Zika no se haya replicado de una manera adecuada, obviamente es ineficiente para este. Y también se va a dar la vía extrínseca de apoptosis inducida por el factor de necrosis tumoral alfa, donde se va a dar la unión a su receptor 1 y se va a dar la atracción de proteínas TRAD y FAB que van a activar la procaspasa 8, activando la caspasa 8, la caspasa 3, 7 y generando apoptosis. Y referente a las manifestaciones inmunopatológicas, vamos a encontrar el síndrome de Guillain-Barré, que afecta a los nervios, pero porque lo que pasa es que los gangliósidos presentes en las células de las membranas neuronales son muy parecidas a las proteínas de superficie que presenta el Zika. Entonces, las inmunoglobulinas generadas para atacar al Zika confunden estas estructuras y no solo atacan al Zika, sino que también atacan a las células neuronales, generando desmielinización y neurotoxicidad. Se está presentando, en el caso del ataque a las células neuronales, a la capa de mielina, es particularmente una reacción cruzada del anticuerpo frente al antígeno presente en los fosfolípidos de la mielina, que es muy parecido a los fosfolípidos que están presentes en la membrana del Zika. Lo que hace al unirse la mielina el anticuerpo a la mielina, que se active uno, el complemento por la vía clásica, y también la acción macrofágica. Los macrófagos tienen receptores para la fracción FC del complemento, que van a empezar a fagocitar esas regiones de mielina destruyéndolas. Eso ocasiona ese síndrome llamado síndrome de Guillain-Barré, una desmielinización progresiva que produce parálisis finalmente en el paciente. Complicación que no tiene nada que ver con el virus Zika, pero sí con una reactividad cruzada de los anticuerpos. Ese mismo síndrome de Guillain-Barré lo hemos visto en Campylobacter jejuni, lo podemos ver también en algunas infecciones por bacterias de tipo que producen neumonía típica, y lo podemos ver también en algunos otros virus. Particularmente en el Zika se ha visto mucho, pacientes que han hecho infección primaria por Zika, no necesariamente severa, o sea, a las 4 o 5 semanas ya te hacen síndrome de Guillain-Barré, y ya se producen los anticuerpos y ya empieza a tener la reacción secundaria. Interesante. Gracias, Nicolás. Dani Campos.
Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el papiloma humano, ¿no? Bueno, pertenece a la familia Papillomaviridad, es un ADN bicatenario circular, posee un ocácido icosaédrico compuesto por proteínas estructurales de L1 y L2, ya que no envuelto, ¿no? Tiene más de 200 genotipos identificados y se puede clasificar como alto riesgo congénico o bajo riesgo congénico. Entre las importantes y las más riesgosas son la BPH16 y la BPH18, ¿no? Se transmite por relaciones sexuales, contacto de piel con piel y durante el parto, ¿no? Donde el neonato puede adquirir el virus. Siguiente, por favor. Entre los factores de virulencia tenemos, primeramente tenemos, vamos a hablar de la parte externa de este virus no envuelto. El L1 más que todo forma la cápside, ¿no? Y induce más que todo los anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, que es prácticamente la base para las vacunas. En el L2 ayuda a entrar en el ensamblaje, y más que todo es también la entrada del genoma viral al núcleo. También tenemos el E5, que más que todo es aumenta la proliferación a través de la activación del, ¿cómo se llama? Del factor de crecimiento epidérmico. También inhibe el complejo mayor de escopetalidad y también ayuda a formar las verrugas, ¿no? En el E4 tenemos también la dilución del citoesqueleto, más que todo la salida del virus. Y el E2 va a ser importante en el mecanismo de potenciación, donde va a suprimir el E6 y el E7 y va a realizar la replicación. En el E6 va a degradar la P53, ¿no? Más que todo para inhibir la apoptosis. El E7 va a inactiva proteína llamada retinoblastoma. Más que todo es para más que todo es la retinoblastoma va a inhibir esos factores de transmisión, ¿no? Bloqueando la fase F, ¿no? La fase S, ¿no? Y eso va a hacer que aumente más que todo una progresión descontrolada del ciclo celular, ¿no? Y el E1 es una tipasa helicasa viral que más que todo va a ayudar a la replicación viral, ¿no? Y bueno, entre los principales está el SR, ¿no? Que va a controlar la replicación y expresión de genes virales. El P53 va a detener el ciclo celular y promueve apoptosis, mientras que el E6, ya lo que he dicho, ¿no? El E6 inhibe la apoptosis y el retinoblastoma, ¿no? Siguiente, por favor. Primeramente, como mecanismo, primeramente es la infección, ¿no? Ya he dicho que por transmisión de piel a piel a mucosa, tiene un tropismo más que todo celular, ya que infecta las células epiteliales escamosas. Más que todo BPH va a entrar por microlesiones en las células basales germinales, ¿no? Ahí dándose prácticamente la infección, ¿no? También está la lactancia basal, ¿no? El BPH va a ingresar por estas células basales mediante endocitosis por receptores, ¿no? El ADN circular se va a dar como episomal, que más que todo es extracrosómico, y también en el núcleo, ¿no? Y más que todo esta parte va a ser latente, más que todo se va silenciosa, ¿no? Por el sistema inmune, ¿no? Y ya en la replicación vegetativa se va a dar por el granuloso espinoso. Primeramente se va a dar una expresión de genes que es el E1 y el E2, pero de ahí se va a formar se va a dar las expresiones de E6 y E7, ¿no? Donde, como había dicho antes, los factores de virulencia, esto va a ser la inactivación del P54 para inhibir la apoptosis, y el E7 inactiva el PRB para la proliferación celular, ¿no? También tenemos la ensamblaje y liberación, ¿no? Más que todo esto es en las capas superiores del estrato de córnea. Ahí se va a expresar, como he dicho, el factor de virulencia, el E1 y el E2, y va a formar la cápside viral. También se va a ensamblar y se va a liberar a través de la descamación, ¿no? Y también en células epiteliales muertas, ¿no? También va ahora la formación de arrugas, ¿no? Más que todo la replicación viral y la activación del E6 sobre 7 va a producir queratinocitos, va a proliferar, ¿no? Y eso va a hacer que forme la verruga y darse la hiperplasia benigna epitelial, ¿no? Siguiente, por favor.
Por último tenemos la integración genómica, o sea, prácticamente es, se va a producir una integración del ADN viral genoma humano, ¿no? Y esta integración va a interrumpir el E2. Cuando hay una interrupción de esta pérdida de E2, va a haber una sobrepresión de E6 y 7, y esto va a ser una desregulación total del ciclo celular y va a formar una displasia epitelial. Y por último tenemos la progresión al carcinoma invasivo, ¿no? Como había dicho, esta sobrepresión de E6 y 7 en ausencia de 2 va a llevar a acumulación de mutaciones genéticas, pérdida de diferenciación celular y angiogénesis, ¿no? Y eso es todo. ¿Ha venido Luna? ¿Ha venido? Fidel Salazar. Doctor, preguntan si va a salir dengue. Sí. Ya. Sale al final. Esa es la última de las exposiciones de Villar. ¿Qué es dengue? ¿Puede decir un dengue? Ya. Por favor. Bueno, empezando con la exposición, a mí me tocó el día de hoy el virus de chikungunya. Voy a hablar sobre su mecanismo patogenicidad, su papel lunencia y obviamente sus generalidades. Sus generalidades, el nombre del virus ya saben como virus Chikungunya, es de la familia Toraviridae, es del género alfavirus y su tipo de genoma es de ARN monocatenario de sentido positivo. ¿Esto qué significa? Esto significa que su ARN pasa directamente al entrar en una célula a proteínas. Su estructura es un virus envuelto en una cápsula isosaédrica de proteínas E1 y E12. Y esto voy a explicar más adelante. Su transmisión es el mismo vector que el Zika o el dengue, o sea, el mosquito. Ahora, sus síntomas comunes son la fiebre alta, dolor articular severo, erupciones cutáneas y cefalea. Bueno, su periodo de incubación es 2 a 7 días. ¿Siguiente? Ahora, en sus mecanismos de patogenicidad, primero es la entrada del virus. El vector que es el mosquito pica al ser humano. Bueno, anteriormente ya picó a otra persona infectada, lo lleva a otro ser humano, lo pica. Esto, entra en una célula, o sea, el virus entra en contacto con una célula endotelial, mediante la proteína E2 se queda plasmada y pegada. Ahora, mediante la proteína E1 ingresa dentro de la célula. Esto provocando su replicación total, o sea, se empieza a replicar de una manera, se empieza a replicar totalmente. Después de esto, lo que pasa es que la célula sucede lisis, o sea, explota por la cantidad de virus que tiene, explota y esto lo suelta el torrente sanguíneo. Mediante el torrente sanguíneo se va distribuyendo hacia diferentes zonas, pero esto se llama diseminación sistémica, se distribuye hacia músculos, articulaciones, hígado y sistema nervioso. Ahora, lo que produce el cuerpo, lo que ve el cuerpo, genera una respuesta inflamatoria, que eso activa el sistema inmune con la liberación de citoquinas proinflamatorias, IL-6 y la factor necrosis tumoral alfa. Esta respuesta exagerada es el responsable del dolor y la inflamación articular. La inflamación persiste, o sea, lo que significa que la inflamación no se desaparece a los días, sino que puede llegar a durar hasta semanas o meses. Ahora, con respecto a su factor de virulencia, como estaba explicando, como ya expliqué, que la proteína E2 lo que ayuda o lo que hace que se una a la célula endotelial o el macrófago. La proteína E1 es lo que facilita al virus que entre dentro. Ahora, tiene una alta replicación viral, que es lo que una vez dentro de la célula empieza a replicarse de manera, abundante. Ahora, ecuaciones inmunes que inhibe las respuestas antivirales como la producción del interferón. Y por último, sus mutaciones genéticas que mejora la adaptación del virus de mosquito al ser humano y va mejorando cada vez más. Muchas gracias.
Buenas noches, me quería presentar viruela símica. Bueno, virus de la viruela símica pertenece al género Ortopoxovirus en la familia Toxoviridae. Es una ADN de doble cadena lineal, tiene un tamaño de 250 nanómetros, tiene forma de ladrillo u ovoide, es un microorganismo invasor y tiene una incubación de 7 a 12 días. Acá podemos ver la estructura del virus. Tiene una envoltura externa, que esta envoltura externa va a ayudar a que el virus pueda ingresar y también va a ayudar a la elevación del sistema inmune. Tiene la membrana del núcleo que va a rodear el núcleo y va a proteger al material genético, que en este caso es el ADN viral. Tiene nucleosoma, fluidos centrales, túbulos superficiales, que este también les va a ayudar a la adhesión con los receptores. Y los cuerpos laterales, que este ya es un factor de virulencia que va a codificar enzimas que van a ayudar a la replicación de este virus. Acá podemos ver el material genético, el genoma del virus, que tiene un tamaño de 196.858 pares de bases. Tiene una región central y dos regiones variables. La región central contiene todos estos genes de acá que van a ayudar a la replicación del virus. Y las regiones variables tienen todos estos genes de acá que van a modular la interacción del virus con la célula huésped. En cuanto a factores de virulencia, tenemos evasión del sistema inmune que contienen virus que van como esos de acá, que están de beige pero no se nota. Tenemos el gen B16R que va a inhibir al interferón alfa, el B9R que interviene al interferón gamma. Tenemos JL1 y G2R que va a inhibir la acción de las quimosinas. Tenemos D6L que va a inhibir, bloquea interleuquina 18 y D14L que bloquea el complemento. También tenemos los facilitadores de la diseminación viral que son el gen F13L y el AT26R, que lo que van a hacer es que van a codificar proteínas que van a facilitar la formación de la envoltura viral y van a ayudar también a que el virus pueda para que los virus que infecten, las células infectadas de los virus van a ayudar a liberarlos. Siguiente. Bueno, su transmisión puede ser de tres formas, de animal a animal. Hay una zoonosis entre roedores y las manitas. Hay de animal a humano mediante contacto directo con los animales infectados. Y también hay de humano a humano que puede ser por contacto directo con humanos infectados, mediante fluidos corporales o en relaciones sexuales, y también hay una transmisión vertical, ya que la mamá transplacentaria, ya que puede la mamá infectar al hijo. Como síntomas tiene encefalitis, infecciones oculares, infecciones orales, infecciones urogenitales. También vamos a poder ver rash, pústulas y cicatrices. Van a haber mialgias y ya en más grave va a haber una sepsis, ¿no? Bueno, en cuanto a su patogenia, primero vamos a comenzar por la infección y la diseminación. Hay varias rutas para que el virus pueda ingresar. Una de ellas es la ruta respiratoria, donde el virus va a ingresar mediante aerosoles y lo primero que se va a adherir a la mucosa respiratoria. Y lo primero que va a encontrar ahí van a ser las células epiteliales ciliadas. Esas células epiteliales ciliadas, ese es su primer contacto. Pero ese contacto no va a durar mucho porque van a llegar los macrófagos y las células dendríticas que están ahí persistentes y lo van a fagocitar. Pero este virus no va a morir, sino que va a utilizar a estos dos como un transporte. Y esos macrófagos y células dendríticas se van a dirigir al vaso linfático y del vaso linfático van a ser llevadas hasta el ganglio linfático. Otra ruta es la ruta cutánea, que el virus va a ingresar mediante heridas abiertas, ingresa y lo primero que va a encontrar van a ser a los fibroblastos y a las células de Langerhans. De igual forma este va a ser su primer contacto, pero tampoco va a durar mucho porque se va a encontrar con las células dendríticas y los macrófagos residentes. De igual forma los llevan al vaso linfático y de ahí al ganglio linfático. También va a haber una ruta sexual, porque se ha detectado también mpox en el semen. Y bueno, en cuanto al ganglio linfático, en el ganglio linfático van a llegar porque van a ser transportados mediante los macrófagos y las células dendríticas, porque están utilizando estos como un caballito de Troya, por así
decirlo, ¿no? Y de ahí, del ganglio linfático pueden diseminarse hacia la sangre y de la sangre llegar al hígado. En el hígado también pueden infectar a los hepatocitos y a las células de Kupffer. Sí. En cuanto a la patogenia y el ciclo replicativo, tenemos dos formas de virus. Uno es el virus intracelular maduro y otro es el virus intracelular envuelto. Estos van a ingresar por fusión de membranas o macropinocitosis y ingresan y van a liberar su material genético, en este caso el ADN. El ADN va a ser transcribido de ADN a ARN mensajero gracias a sus propias enzimas del virus. Y este ARN mensajero va a ser traducido por los ribosomas de la célula huésped, ¿no? Y van a haber tres transcripciones: la transcripción temprana, la transcripción intermedia y la transcripción tardía. En la temprana se van a codificar proteínas que van a hacer que el lugar donde va a ser la replicación van a madurar ese lugar, porque lo van a ayudar a que esté bien hecho para que se puedan replicar todas las células, ¿no? Todo el virus. En cuanto a la transcripción intermedia, se van a codificar aquí las enzimas como la polimerasa y los factores de transcripción. Y en cuanto a la transcripción tardía, el ARN mensajero va a codificar proteínas estructurales como la cápside y la envoltura. Luego todos estos se van a ensamblar y el virus va a poder salir de dos maneras. Los virus maduros van a salir por lisis y van a causar daño tisular, y los envueltos van a salir mediante un endosoma por exocitos. Y el envuelto va a causar una mayor diseminación. Gracias. Profe dengue dice. Valverde quiere dengue. Romina, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál de los dos? Ese. ¿Este de aquí? Sí. ¿Ha venido Valverde? ¿La familia del tuyo ahí? Dengue. ¿Está acá? Ahí abajo. Escondido, profe. Abajo. Ahí está. ¿Este es? Ok, con esos cuatro terminamos. Luego viene ¿qué vamos a demorar? Lo que sea de cocinar que se vaya pelando. Si me demoro se van a ir olvidando. No queremos eso. A ver, primero el dúo, Pimpinela. ¿Qué está? Dueto. A ver, toca dúo. Dice, palomita dice. Mi dueto. Es una expresión patímica. Chuchumay. Doctor, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, la persona que les habla es Kevin Arnold y Lisette. Vamos a poner sobre el virus herpes 7 y 8. Siguiente diapo. En esta voy a hablar sobre las generalidades del virus herpes 7. Este virus fue descubierto en 1990 y es un virus que se descubrió en sangre periférica, en el que se encontró específicamente en linfocitos CD4, ¿no? Lo que explica probablemente el tropismo que tiene frente a ellos, y esto se va a deber primero a que tiene un complejo de glicoproteínas que pueden unirse a esta proteína CD4, aunque no solamente tiene tropismo por los linfocitos,
sino que aunque aún se desconoce, tiene la capacidad de unirse a diferentes células, ya sean células endoteliales o sea células epiteliales, ¿no? Otra de sus características pertenece a la familia Herpesviridae, específicamente a Beta Herpesviridae, las enfermedades que generan, ¿no? Exantema súbito, confusiones, encefalitis, pitriasis. La forma de diagnóstico, obviamente, con PCR, pruebas de inmunoquímica, serología y un tratamiento funcional es el que las pongo ahí. Hablando de su estructura, presenta una cápside icosaédrica, tiene proteínas de tegumento que van a estar entre la membrana y la cápside, que van a ser importantes, como vamos a ver más adelante, para su replicación. Tiene una envoltura lipídica a la cual se le adosan diferentes glicoproteínas que van a tener la función de permitirle la adhesión y la entrada hacia las células a las cuales va a infectar, ¿no? Y obviamente es un virus de ADN de doble cadena lineal, ¿no? Siguiente ya. Ya entendí. Hablando de sus factores de virulencia, esto en primera instancia tiene las glicoproteínas que mencioné al inicio, que vienen a ser GB, GQ, pero en esencia, entremos a la imagen que ven, porque la imagen es más grande. Tenemos la glicoproteína GB, que va a ser la que le va a permitir adherirse, es la que, como si recuerdan cuando vimos los neutrófilos que andaban y se adherían a unas integrinas que estaban en los endotelios, esto va a ser similar. Y esto, y al receptor, ¿no?, al que se va a unir, se van a llamar los proteínas de proteoglicanos de paransulfato. Esos son los que van a generar esa primera adhesión. Segundo, gracias a un complejo de glicoproteínas que vienen a ser GH, GL, GQ, estas se van a unir a la proteína CD4 que le va a permitir ya ingresar. Pero para el ingreso, como dije al inicio, es un virus que tiene lípido, está envuelto. Y quien va a encargarse de unir la membrana lipídica de la célula infectada con la membrana lipídica del virus va a ser una proteína que se llama fugosema. En este caso es una glicoproteína B, es la B, es así. Que es una pregunta hoy día quizá. Quien se encarga de la función vendría a ser la proteína fugosema GB. Ok. Eso sería todo con respecto a las glicoproteínas, las que median su adhesión propiamente dicha a la célula infectada. Ahora hablemos de las proteínas que vienen a ser las proteínas de tegumento, que dije al inicio, que son encargadas son sus factores que le van a permitir escapar del sistema inmune y causar daño a las células que se encuentren adhesivas. Vamos a empezar primero con U21, que va a interferir con, en esencia, lo que hace es evitar que se exprese MHC1 degradándolo en los lisosomas, ¿no? Y uno podría pensar, pues si no presenta MHC1, esta célula va a ser eliminada por una natural killer, ¿no? Porque recordamos que las células natural killer detectan células infectadas que no presentan MHC y es como que lo que le indica poder eliminarlo. Pero además de ello, U21 también tiene la capacidad, tiene la capacidad de generar la inhibición de las moléculas activadoras de las células natural killer. Recordemos que el natural killer tiene, para eliminar a una célula, esta célula tiene que presentar moléculas activadoras e inhibidoras. La inhibidora viene a ser el MHC1 y la activadora viene a ser UVLP y otra molécula más que son las activadoras. En este caso, si no presentas el MHC1 y presentas esto, el natural killer tiene la opción de eliminarlo, ¿no? va a generar apoptosis. Pero en este caso, este virus lo que se encarga es eliminar MHC1, la molécula activadora, y a la vez elimina UVLP, que son las moléculas activadoras, generando que el natural killer no pueda reconocer al virus, a la célula infectada, y esta pueda seguir su camino, ¿no? O sea, pueda seguir replicándose, por decirlo así. Otra de las moléculas importantes en ello vienen a ser U51. U51 y U12, que aunque no se menciona acá, juegan un papel importante porque estas van a ejercer la función similar a las moléculas que vienen a ser CCR7 y CCR4, si no me equivoco. Si recuerdan, estas moléculas son receptores. Por ejemplo, acá les he puesto. Estos vienen a ser receptores quimiosina. ¿A qué me refiero? ¿Se recuerdan que cuando vimos inmunología se secretaban diferentes quimiosinas que atraían células, linfocitos vírgenes o células dendríticas hacia los ganglios linfáticos? Esas eran las quimiosinas y vendría a ser CCR19 y CCR21, que eran moléculas que iban hacia esas células y las atraían. Y el receptor se llamaba CCR4 y CCR7. En este caso, este virus lo que hace es, a través de estas proteínas que vienen a ser U51, reciben estas quimiosinas y viajan
hacia los ganglios linfáticos, donde va a haber una mayor número de linfocitos y, como mencioné al inicio, este tiene tropismo por los linfocitos, o sea, va a llegar hacia zonas donde puede infectar muchas más células a las cuales se le tiene tropismo. Y lo otro es que a la vez entorpece una buena respuesta del sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Porque estas quimiosinas tienen que llegar hacia células dianas que vienen a ser linfocitos vírgenes, células dendríticas, para que estas puedan activarse y generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Pero si este U51 está obstruyendo, como por decirlo así, está evitando que eso llegue, pues una respuesta inmunitaria va a ser mucho más lenta y el virus sigue haciendo de las suyas. Lo siguiente sería que el otro factor es que el virus genera una proteína que viene a ser TREI, así está acá, ¿no? Sí, está acá. Hace que la célula infectada empiece a producir una molécula que se llama TREI. Esta molécula TREI se une a su receptor TREI que se encuentra acá y va a generar apoptosis a través de la caspasa 8. Pero ¿qué pasa? Este virus hace que la célula infectada produzca TREI, pero a la vez inhibe estos receptores en ella misma, evitando su propia apoptosis. Pero ¿eso qué desencadenaría? Que las células que se encuentren adyacentes, que sí presenten estos receptores y que van a recibir esta molécula, sufran de apoptosis. Pero en esencia eso es lo que hace para evitar la respuesta inmunitaria de otras células que se encuentren adyacentes, ¿no? Entonces ese es uno de sus mecanismos que genera este virus herpes simple. Siguiente, doctor. Sí, ¿no? Es un mecanismo de patogenicidad. La forma de transmisión, bueno, la forma de entrada primeramente es por la orofaringe. Ahí vamos a encontrar las criptas aminarianas, que van a ser una zona en donde hay una concentración mayoritaria, ya sea de linfocitos, donde estas células, ¿no? Como mencioné al inicio, a través de las glicoproteínas que posee, va a unirse a los receptores de paransulfato que se encuentran en linfocitos, células epiteliales, ¿no? Pero en este caso, para describir en esencia la imagen, entra el virus, ¿no? Se une a las células epiteliales, por ejemplo, las que está infectando acá, o puede unirse ya sea a los linfocitos, ¿no? Y a través de ello, de las proteínas de tegumento, proteínas inmunomoduladoras que tiene el virus, va a viajar hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Por las quimiosinas que ellos tienen, que expresan en su membrana, y van a través del ganglio, ¿no? Desde los ganglios linfáticos ya llegan a la circulación linfática, a la circulación sistémica, y van a ser zonas donde mayormente van a infectar. Este cuadrito de acá lo que viene a representar es las zonas donde hay una mayor infección, donde, como dije al inicio, la orofaringe, el sistema linfático, el sistema circulatorio va a ser la zona donde hay mayor infección, ¿no? Mientras que el hígado, los riñones y la piel va a ser zonas donde hay una menor infección. Y acá, bueno, en esencia la forma en que ingresa, ¿no? Se une a sus receptores, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. Se une a sus receptores a través del paransulfato y las glicoproteínas. Inicialmente se fusionan las membranas a través de la proteína fugosema o glicoproteína B, se libera la cápside y esta cápside va a llegar hasta el núcleo, ¿no? Acá se encuentra el núcleo, a través de los poros nucleares deja su ADN bicatenario, y este ADN va a tener otra vez su marco de lectura que va a sintetizar 3 tipos de genes alfa, beta, gamma. Los genes alfa en esencia van a permitir que haya una mayor lectura. ¿A qué me refiero? El virus llega, pero el virus llega envuelto, ¿no? Como esas telas así, o como, si queremos ser más específicos, de una forma de heterocromatina, o sea, bien condensado, pero lo primero que puede leer son estos genes alfa, que van a generar una especie de desenredamiento, una especie como helicasa que abren, ¿no? Que abren para que pueda seguir leyendo, y posteriormente ya se sintetizan los genes beta y gamma, que van a sintetizar ya sea la polimerasa, el gen beta, la polimerasa para que el virus pueda replicarse, y los genes gamma para la cápside y las diferentes proteínas, ¿no? Ya el virus acá se envuelve, ¿no? Se enrolla en la cápside, una vez que sale, recoge las proteínas de tegumento, y una vez que sale, a través de la membrana, pues recoge su envoltura lipídica, ¿no? Y esto, bueno, sería todo con respecto al herpes simple. Bueno, continuando con el virus del herpes 8, también conocido como virus asociado al sarcoma de Kaposi, va a causar el sarcoma de Kaposi. Es un virus oncogénico que va a pertenecer a la familia Herpesviridae del género Radinovirus. Tiene un genoma ADN bicatenario que es lineal, también tiene una cápside hiposaédrica, tiene un tegumento de proteínas virales y su replicación es latente y lítica. Esto va a infectar principalmente a las células endoteliales, a los linfocitos B y también a los monocitos y a los
contacto sexual, saliva y también transfusiones sanguíneas y en algunos casos también por trasplante de órganos. En sus factores de virulencia tenemos al VIR, que es un citokina viral que va a promover la inflamación y también su crecimiento celular. Tenemos al MIPS 1, 2, 3, que son citoquinas virales que van a interferir en la respuesta inmune. Tenemos al BCL2 que van a inhibir la apoptosis, permitiendo la supervivencia de las células infectadas. Tenemos al PIC que va a bloquear la apoptosis, va a activar al NF y va a favorecer la inflamación y la proliferación. Y tenemos a las proteínas de lana que van a mantener la latencia, también van a inhibir a la proteína P53. Y tenemos al K1 y al K15 que van a activar señales que van a estimular la proliferación celular y van a evadir también la apoptosis. Tenemos al ciclin que acelera el ciclo celular favoreciendo la replicación viral y oncogénesis. Bueno, todo empieza cuando el virus va a entrar a la célula, ya sea por saliva, por contacto sexual o por transfusión de sangre, ¿no? Esto va a infectar las células endoteliales, a los linfocitos B y a los monocitos. Una vez que el virus va a estar dentro de la célula, el virus va a permanecer silencioso para poder expresar proteínas como lana, para mantenerse en el núcleo y también para evitar la detección de inmune, ¿no? También va a bloquear la MC1 que va a producir proteínas antiapópticas y también va a modular citoquinas para evitar la respuesta inmunitaria. Y en su fase lítica, pues este virus se va a reactivarse cuando la persona va a estar en situaciones de inmunosupresión y luego pues de expresar genes virales que van a inducir proliferación, también van a inhibir apoptosis y promueven la endogénesis. Gracias. Buenas noches, doctor, a nuestros compañeros. Vamos a hablar con respecto al virus del molusco contagioso. Siguiente, por favor. El virus del molusco contagioso, una de las características principales es que va a atacar directamente al epidermis y no hay diseminación. Así, de frente. Epidermis y no hay diseminación, ¿ya? Específicamente es un virus que ataca a los niños, pero últimas recientes investigaciones también se ha hallado que atacan a las personas adultas jóvenes sexualmente activas, ¿no? Por eso, pues que parte de su respuesta se encuentra también en los órganos genitales, ¿no? Ahora vemos que es un ADN bicatenario, ¿ya? Que es de la familia Proximidades, presente a envoltura. Vamos a ver ahí la membrana externa, la membrana interna, ¿no? El ciclo de replicación va a estar apoyado de los ARNs intermediarios y van a haber 4 tipos, ¿no? De genotipos diferentes, del 1 al 4, de los cuales el virus del molusco contagioso 1, específicamente para los niños, y el 2, ¿no? Es, como les dije, para los adultos jóvenes sexualmente activos, ¿no? Y como les dije, el objetivo de este virus es la epidermis y que no presenta diseminación, ¿ya? Y es interesante aquí porque vamos a ver que los factores, ¿no? De patogenicidad van a evitar la inflamación, por eso se ven estas granulaciones, ¿no? Y van a haber factores que van a evitar justamente todo el proceso de infección, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver los factores de virulencia, como les mencioné, vemos acá, ¿no? Parte de su cápsula, parte del ADN, ¿no? Y todo. Vemos acá 2 tipos de membrana, ¿no? La membrana externa y la membrana intermedia también, de los cuales dentro de su genómica, ¿no? Vamos a ver factores de virulencia importantes que van, como yo les dije, van a evitar el proceso inflamatorio, ¿ya? De estos cuales van a ser el que les acabo de mencionar, el MC 159, el 160, el 132 y el 005, ¿ya? Estos factores de virulencia van a inhibir ¿a qué? Al factor nuclear KB, ¿ya? ¿En qué consiste ese factor nuclear KB? Si bien es cierto, la célula dendrítica va a generar pues, un proceso de citoquinas y de transcripción para poder sintetizar pues, todo lo que es los interferones y las interleucinas 1 y 6.
Entonces, cuando estos factores de virulencia, tanto, bueno, como vemos aquí, el 132, ¿no?, y el 005, van justamente a bloquear parte de los procesos, ¿no?, y de las proteínas que forman el factor nuclear KB, y por ende van a evitar que se dé el proceso proinflamatorio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un poco de su replicación. Vamos a generar una entrada viral, ¿no?, por micropinocitosis. Ahora, si es que presenta envoltura, no van a ser infecciosos, pero si no hay una presencia de envoltura, entonces van a ser infecciosos, ¿no? Y empieza el proceso, pues, ¿no?, obviamente ingresa a la célula y se libera, pues, su material genético en el citoplasma. Recordemos que este virus del molusco contagioso, parte de los procesos de transcripción y replicación se va a dar en el citoplasma. Y es interesante porque van a formar en el citoplasma, cúmulos, inclusiones citoplasmáticas donde se van a acumular el virus, y lo vamos a ver en las células, en los queratinocitos que vamos a ver, ¿no? Entonces se da el proceso de transcripción, ¿no? Empiezan a sintetizar las proteínas que van a formar la cápside, ¿no?, las proteínas que van a ir hacia la membrana externa e interna, ¿no?, y van a también a poder replicar parte del ADN y van a formar el virus y se van a almacenar dentro del citoplasma, formando justamente estas inclusiones citoplasmáticas que contienen a la carga viral, ¿no? Siguiente, por favor. Y allá. Entonces vamos a ver un poco cómo se da el proceso de patogenicidad en el virus del molusco contagioso. Primero vamos a tener factores de riesgo, pues, ¿no?, como inmunosupresión, vamos a tener una dermatitis atópica, vamos a tener condiciones atípicas, ¿no? También vamos a tener climas húmedos. Entonces todos estos factores de riesgo van a hacer de que la persona se ingrese con un contacto directo, ¿no?, con una persona expuesta o a través de un objeto contaminado, ¿no? Entonces objetos contaminados o persona expuesta al contacto van a generar, pues, la infección del virus contagioso en la epidermis, específicamente en los queratinocitos. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros estamos expuestos y el virus empieza a replicar dentro de la célula en el citoplasma, ¿no?, van a haber dos respuestas. Uno, que se van a formar los cuerpos de inclusiones, como les había mencionado, donde contienen al virus, ¿no?, y van a generar una rotura y van a empezar a diseminarse, ¿no?, dentro de la piel, que lo vamos a ver ahorita, dentro de las capas de la piel. Y por otro lado, vamos a generar, como ya les había mencionado, el virus del molusco contagioso va a inhibir, o van a generar las proteínas que yo les había mencionado para poder inhibir al factor nucleoso, ¿no?, del KB. Y van a inhibir, ¿para qué? Para justamente suprimir la respuesta inmunitaria de la infección. Una vez que ya tenemos la respuesta inmunitaria de infección y generamos la ruptura de los virus y la diseminación por las capas de la piel, empezamos a tener, ¿no?, estos granitos que vemos acá, más o menos de 2 a 6 centímetros, ¿no? Si vemos acá una apariencia medio blanco perlada, en el centro vemos como una se forma, ¿no?, como una umbilicación, pues, ¿no? Y también vemos que se puede diseminar en cualquier parte del pie. Ahora, específicamente, si nosotros estamos hablando de una persona adulta sexualmente activa, vamos a encontrar estos en el nivel del abdomen, en el nivel de los genitales, en el nivel de los músculos de la ingle, pero si vemos en los niños, no vamos a encontrar en el rostro, en los brazos, en el tronco, ¿no? Ahora, como vemos, si nosotros vemos esta granulación, si nosotros podemos reventar, va a salir una especie lechosa, ¿no?, en forma de queso, ¿ya? Ahora, ¿qué complicaciones nos puede traer, ¿no?, el virus del molusco contagioso? Si bien es cierto, puede migrar a la conjuntiva, ¿no?, y puede generar conjuntivitis, puede, pues, generar, pues, lesiones cicatrizantes, pueden, como se está aperturando o rompiendo la barrera, ¿no?, la barrera epitelial, pues van a ingresar bacterias oportunistas como Staphylococcus aureus, ¿no?, para poder generar abscesos. Y en personas con inmunosupresión, pues la lesión es mucho más, a nivel de la piel, es mucho más diseminada, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se da este proceso? Si bien es cierto, vemos acá, pues, ¿no?, las capas de la piel, ¿no?, el basal, el espinal, ¿no?, el granuloso y el estrato córneo, ¿no? Ahora, ¿cómo comienza? La infección comienza a nivel basal. Si vemos ahí los puntos rojos que se encuentran en la basal, son las inclusiones que yo les había mencionado, ¿no?, las inclusiones de los cuerpos que contienen a los virus. Ahora, recordemos que el proceso de
de factores de crecimiento de la piel, ¿no? Va a hacerle hasta formar pues, la capa de los queratinocitos. Ahora, una vez que nosotros tengamos, bueno, el virus empieza a invadir, se supone que debería venir el proceso inmunitario para poder, obviamente, contrarrestar con el virus. Pero para eso hay una proteína que es la... M8-PC, ¿cuál es la proteína? MS80 era que. MS80. Creo que era. Bueno, la cuestión es que esta proteína, si ven la diapositiva van a ver el nombre, es similitud al complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, va a engañar a la célula, ¿no? Va a presentar como si fuese parte de su complejo mayor y va a evitar justamente que los linfocitos no empiecen a atacar. Por otro lado, también existe otra proteína que va a inhibir la formación de la caspasa. Recordemos que la caspasa es justamente para la formación de la apoptosis, entonces va a inhibir. Entonces está inhibiendo el proceso inmunitario. Por otro lado, también vamos a tener otra proteína, dos proteínas acá, que justamente van a inhibir el factor de los interferones, ¿no? Para la producción de inflamación, ¿no? Y se van a unir a receptores de los linfocitos también, justamente para evitar la evasión de todo el sistema inmunitario. Ahora, ¿cómo generamos una respuesta inmunitaria? Pues ya genera la respuesta adaptativa, pues la célula dendrítica va a los ganglios, presenta, entonces ya se empieza a presentar, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad y ya empieza a generar toda la respuesta inmunológica, incluso los queratinocitos empiezan a generar, empiezan a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Para poder aumentar más la respuesta, pues la vasodilatación, la filtración pues, de la célula de los macrófagos para poder contrarrestar parte del ataque de él. Bueno, y eso creo que sería todo. Bien, para comenzar, este virus es un virus envuelto, el cual su material genético es una ARN de cadena simple negativa, la cual podemos encontrar en la nucleocápside junto a proteínas inmunes como la proteína BP35 y la proteína BP30 junto a la polimerasa L. Y bueno, más arriba del nucleocápside podemos encontrar en la parte de la matriz donde encontramos dos proteínas, la BP24 y BP40. También podemos encontrar la lipoproteína y la nucleoproteína. Este virus, como bien dije, se puede encontrar en los murciélagos frugívoros, en cual están en un reservorio natural, y este virus causa la fiebre hemorrágica pupilar severa, daños extremos, la cual puede generar una fiebre alta, hemorragias, diarrea, náuseas y vómitos. La vía de transmisión se da por contacto directo con sangre, secreciones de personas o también animales infectados. Siguiente, por favor. Su mecanismo de patogenicidad, bien, se da primero con la adhesión del virus junto al receptor. El receptor puede ser una sola proteína, lectinas, beta-1 integrinas, TIM1 y TYR3. Este receptor se une a la proteína G del virus, la cual su función es adherirse. Y luego que se adhiere, se da la entrada de este virus. La entrada se puede dar por macropinocitosis, que es un tipo de citosis, o el mimetismo apoptótico. El mimetismo es como el virus engaña al sistema inmune, haciéndole creer que es una célula en estado apoptótico, y por ende el sistema inmune deja pasar a este virus. Luego que llega a ingresar el NPC1 de la célula huésped, que es un receptor a nivel del endosoma, junto a la proteína G se unen y luego ingresan, y luego se da la liberación de su material genético, que es ARN en cadena simple en forma negativa. Siguiente, por favor. Luego, se debe transformar este material genético de negativo a positivo para que se pueda leer, o bueno, el ribosoma puede leerlo, y se da gracias a la polimerasa L.
Por ende, luego se da la traducción, que es gracias a los ribosomas citoplasmáticos, y también se puede sintetizar las proteínas virales. Luego se da la replicación, que es la síntesis de material genético para nuevas partículas virales, y esta replicación se da gracias a la unión de la proteína BP35, BP30 y la polimerasa L, que como dije anteriormente se encontraban en la nucleocápside. Siguiente, por favor. Luego se da el ensamblaje. Esto se da gracias a la membrana plasmática y bueno, se da la salida por el proceso de gemación y así puede generar viriones. Y sus factores de virulencia, la lipoproteína, que se une a receptores celulares ayuda a que se pueda adherir, la BP24, que inhibe el transporte nuclear del STAT1, la cual bloquea la señalización del interferón tipo 1, y el BP35, que inhibe la producción de interferón y a la vez suprime la respuesta antiviral de la niña. ¿Sí? Gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que es el virus del dengue. Bueno, con respecto a sus generalidades, va a ser el virus de ARN monocatenario positivo, es decir, que va a pasar fácilmente a lo que es el ARN mensajero. Bueno, nosotros sabemos que va a ser transmitido a través de un vector, que en este caso va a ser un mosquito hembra de la especie Aedes aegypti. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues este mosquito va a picar a una persona que ya va a estar infectada con el dengue. Entonces, las partículas del dengue van a viajar al intestino medio del mosquito, donde van a empezar a replicar, ¿no? Posteriormente va a llegar a lo que son las glándulas salivales del mosquito, donde se van a seguir replicando, van a pasar obviamente varios días en este proceso y posteriormente va a picar a una persona sana, de esta manera va a inyectar el virus. ¿Pero por qué? A él no le afecta, puesto que el mosquito no le pasa nada cuando tiene este virus. Primero, por el tipo de sistema inmune que tiene, por los años de evolución que tiene el mosquito ya en relación con el dengue, y también porque en nosotros genera inflamación y en los mosquitos, ¿no? Que la inflamación es uno de los aspectos importantes en el tema de cómo se va a manifestar, ¿no? Entonces, como que por ahí va el hecho de que al mosquito no le pasa nada lo mismo de tener el virus, ¿no? Va a ser un virus envuelto en forma esférica, va a presentar 4 serotipos, va a presentar proteínas estructurales y no estructurales que van a participar en su patogenicidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar cómo su genoma, cuando está en una forma de una poliproteína, vamos a tener proteínas estructurales C de cápside, M de membrana, de envoltura y las que siguen, pues, ¿no? NS2, NS1, NS2A y B, NS23, NS3, NS4A, 4B y NS5. Posteriormente vamos a ver cómo es que van a funcionar cada una, pero también acá coloqué esta imagen para ver cómo es que se van a ensamblar en el retículo endoplasmático, ya que a partir de estos que va a obtener su envoltura, ya que va a ser un virus envuelto, ¿no? Al momento de salir por exocitosis, va a tener que agarrar la membrana del retículo endoplasmático para formar su envoltura. Siguiente. Bueno, vamos a empezar parte por parte, hablando sobre los tipos de proteínas que tienen, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la proteína NS1, que va a ser el principal factor asociado a daño vascular. Bueno, al momento en el que vamos a continuar, ¿no? Al momento en el que ya sea el mosquito ha picado a una persona sana, este va a ir a la sangre y se va a ubicar en las células de la dermis, de la epidermis, que va a dañar las células de las cejas inmaduras y a los queratinocitos. Estos que van a estar ya infectados con el virus van a ir de esta zona de infección a lo que son los ganglios linfáticos. Acá van a reclutar monocitos, macrófagos, que posteriormente van a ser las dianas de esta infección. Entonces, ya que va a estar acá, va a también diseminarse, la infección se va a ampliar por el sistema linfático, ¿no? Entonces, se da la primera viremia y se van a infectar las células del sistema inmune. Entonces, ¿qué nos dice esto? Va a tener tropismo por células, tanto lo que son epiteliales y también células inmunes, ¿no?
En primer lugar, la proteína NS1, ¿qué va a hacer? Va a bloquear el sistema de complemento. ¿Cómo hace esto? Puesto que se va a liberar como un hexámero soluble, se va a unir a HDL y va a generar un complejo llamado NS1-HDL. ¿Qué va a hacer este? Va a inhibir la vía clásica, se une a un C4b, no va a haber un complejo de ataque a membrana. Todo esto, ¿qué va a hacer? Bloquea el sistema de complemento y evita la destrucción por inmunidad innata. Ahora, ¿qué va a pasar en las células inmunes? Bueno, ya este tipo de unión, ¿ok? También se va a dar acá. Entonces, esta de acá se va a unir a un receptor tipo TOL4, el cual va a activar el factor nuclear kappa beta. Entonces, este va a generar la liberación de interleucinas beta, de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, lo cual va a generar inflamación masiva, ¿no? Que fue lo que mencioné a diferencia de los mosquitos. Ahora, también esto va al primero acá. ¿Qué va a pasar en células endoteliales? También esta acá se va a unir también a receptores TLR4, a SRB1. ¿Okay? Está con signo de interrogación porque todavía no se ha determinado si es que es realmente esos receptores, pero se cree que son otros, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Activa enzimas hacia acá que van a destruir el glicocáliz endotelial y van a degradar el ácido ciálico. Entonces se pierde la membrana que mantenía unidas a las células, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Todo este proceso también va a generar que se active la proteína MMP9. Esta de acá va a generar que se destruya la matriz extracelular, va a haber fuga de plasma, edema, cistitis cerebral pleural y shock, ¿no? Que son características de ya un dengue de infección más fuerte, pues, ¿no? Por ejemplo, la fiebre hemorrágica del dengue. Ya. Bueno, esta de acá, esta imagen primera es como que un pequeño resumen de lo que recién mencioné. En este 1 se interactúa con TLR4, ¿no? Activa macrófagos, citocinas, ¿y qué hace? Uniones estrechas, alteras, barreras endoteliales, fugas plasmáticas, ¿no? Edema. Listo. Ahora, vamos a hablar sobre la proteína NS2B. Esta va a jugar como un cofactor que va a formar un complejo con la proteasa NS3. Esta de acá, ¿qué va a hacer? Proteasa que hace corta, ¿no? Entonces, a mi proteína que va a ser sintetizada, la va a cortar, ¿para qué? Para sintetizar para tener ya mis proteínas virales. Ahora, entonces, el NS3 también va a tener factor proteasa, también el ICASA, puesto que va a desarrollar el ARN viral. Y también, este de acá se va a unir a proteínas de estrés celular que van a bloquear la formación de gránulos de estrés. La proteína de cápside va a ayudar a empaquetar, ¿okay? el ARN que se va a replicar, ¿no? Ahora, la proteína de envoltura. Esta proteína de envoltura estructural que mencioné va a ayudar a reconocer receptores, ¿okay? Receptores específicos, de esta manera para que se dé el proceso de endocitosis, pues, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la proteína NS5. Esta va a tener la actividad de ARN polimerasa dependiente de ARN. ¿Para qué? Para ello pasar mi AR negativo a un AR mensajero. También la actividad de capping. ¿Por qué? Porque se va a agregar como que ese sistema de reconocimiento para el ribosoma al momento de ser traducido, pues, ¿no? Para que el sistema inmune no lo detecte como diferente y activa las respuestas inmunes. Obviamente por eso va a tener evasión inmunológica de biogénesis y procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. Pero también este NS5 se va a unir a proteínas esenciales del complejo U5 small nuclear ribonucleico 6, algo así. Entonces, esto de acá, este complejo va a tener, va a ser fundamental en el proceso de splicing del pre-ARN mensajero en una célula normal, ¿no? Para un splicing normal, ¿no? Entonces, este NS5, ¿qué va a hacer? Va a secuestrarlo, va a disminuir los niveles de este complejo, entonces obviamente va a haber un mal splicing del ARN de la misma célula. Entonces, ¿esto qué va a generar? Altera la proporción de isoformas del ARN mensajero, de genes de defensa antiviral, modifica la respuesta inmune, entonces hay más replicación viral, ¿no? Y también va a ayudar a bloquear el ESAT2, ¿okay? Que es esencial para la señalización del interferón. Entonces, inhibe el interferón. Ahora, también encontré esta imagen que se me hizo muy interesante para poder ver cómo es que actúa este virus, ¿no? Acá nos menciona que el genoma viral se va a unir al DDX6, que va a ser como que una proteína que se va a encargar de degradar el ARN mensajero, que es
que no es necesario para la célula, pues, ¿no? Como que la va a degradar. Entonces, este genoma viral la va a secuestrar. La secuestra junto a otras enzimas y esto va a atraer a XRN1. Es como una tijera que va a cortar el ARN mensajero viral. Entonces, ¿qué hace también la célula? El virus va a agregar acá como que un impedimento. Este impedimento genera la formación de ssARN. Esto de acá, con el NS5, van a inhibir la función de esta enzima, pues, ¿no? De esta manera va a favorecer, obviamente, a que no se corte el ARN viral, entonces va a haber más ARN viral para posteriormente ser replicado. Y obviamente se suprime la respuesta de silenciamiento génico, obviamente más replicación viral. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hablar del NS4A. Lo más importante de este es que va a formar las vesículas de replicación, porque este virus no se va a replicar en el núcleo, se va a replicar en unas vesículas de replicación que la va a formar esta proteína, ¿no? Y también va a activar la autofagia, que es como que va a dar nutrientes para que el virus siga, tenga todo lo necesario, pues, ¿no? Sin matar a las células humanas. Y el NS4B va a activar proteínas que se llaman gránulos de estrés. ¿Qué son estos gránulos de estrés? Es cuando, por ejemplo, hay actividad no normal en las células, se van a formar como que granulocitos, ¿ok? Dentro de la célula, los cuales van a afectar la actividad de la traducción, de la transcripción. Entonces el virus no quiere eso, entonces la va a desarmar, ¿no? La célula pierde su defensa. Acá para recalcar, la proteína E que mencioné se va a ayudar a la unión a receptores, ¿ok? Pero también va a secuestrar un factor de transcripción tal 1, que va a impedir la maduración de megacariocitos y genera la trombocitopenia. Y recordar que la proteína de la cápside C empaqueta, pues, el paquete de la ARN viral. Pero también tiene otra función, que va a entrar al núcleo y se une a histonas, impide la formación de nucleosomas, altera la transcripción celular, entonces hay más ARN viral que el humano. Ahora, esto también es importante. El ADE, el Antibody Dependent Enhancement. ¿Qué va a hacer esto? Cuando una persona se va a infectar de un serotipo, obviamente va a generar anticuerpos para ese serotipo, ¿no? Y ya para que la próxima infección esté preparada. Pero ¿qué pasa si es que es un serotipo diferente? En este caso, estos anticuerpos se van a unir a este nuevo serotipo y en vez de intentar como que destruirlo, van a formar un complejo que va a ayudar a que entre en la célula. Entonces como que nuestro cuerpo no nos ayuda, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer un resumen de cómo ocurre todo este proceso. Acá tenemos el virus, se va a unir a receptores, tenemos receptores, por ejemplo el ICAM, el LAN1, el heparinsulfato, ¿no? Se van a unir por la proteína E, dando endocitosis mediada por clatrina, pero también, como mencioné, se va a dar acá, pues, ¿no? Lo que mencioné, pero va a ayudarte el receptor X a partir de esas en la segunda infección con un nuevo serotipo que mencioné. Pues no, acá la entrada es mucho más rápida porque estos anticuerpos y este complejo va a ayudar a que entre mucho más rápido todavía. Obviamente ingresa por la diferencia por el pH que existe dentro de los endosomas, va a destruir la estructura externa que va a tener el virus, se va a liberar el ARN positivo, va a convertirse en ARN mensajero y va a traducir una poliproteína viral, ¿no? Esta de acá va a ser cortada por las proteasas que mencioné, NS3 y NS5B, NS5B. Entonces se van a dar las proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Ya tengo mis proteínas, voy a armar mi vesícula de replicación, va a entrar acá mi ARN, entonces va a generar la replicación, pues, ¿no? del genoma viral. Posteriormente se va a encapsular, se une por el ARN con la cápsula, la envoltura, etc. Va a utilizar parte del reticulado plasmático para su envoltura y esta enzima furina va a activar proteínas necesarias para que el virus sea infeccioso. ¿Sí? Y obviamente va a salir por exocitosis, pues, ¿no? A seguir generando su infección. Eso sería todo.
cositas adelante, mochilas, cuadernos, celulares, se quedan solamente con su lapicero y un pedacito de papel si quieren anotar su clave.